Los saludo en el nombre de Dios. Reciban su paz y su bendición en este día. Estábamos hablando del funcionamiento de la iglesia. Funcionamiento de la iglesia. Hay algo que quisiera aclarar a priori, y es que la gente en general cree que el cristianismo es una religión. ¿Mm? Y pretende de la religión lo que las religiones ofrecen. ¿Qué ofrecen las religiones? Las religiones siempre ofrecen, de una manera u otra, soluciones milagrosas. Iba a decir soluciones mágicas, pero tengo miedo que alguien se ofenda, entonces voy a decir soluciones milagrosas. Siempre las religiones ofrecen soluciones milagrosas. Venga y usted va a recibir lo que necesita. Venga y usted va a recibir todo tipo de bendiciones. Es la solución milagrosa que ofrece permanentemente la religión. El problema es cuando Dios es poderoso, no tengan duda. Y Dios hace milagros, no tengan duda tampoco. Dios es poderoso, hace milagros, Dios ama a sus hijos, Dios ama a los que le temen, y hay muchísimas promesas en las Escrituras para aquellos que temen a Dios. Entonces, no estoy negando el milagro de parte de Dios, porque desde el hecho de que cada mañana despertamos a un nuevo día, eso es un milagro de parte de Dios. De que la vida nos acompañe un día más, de que podamos ver las maravillas de la creación de Dios, de su bondad, de su misericordia, de los colores hermosos que tiene la naturaleza, de la belleza del cielo, que podamos ver y disfrutar de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Eso es una bendición de Dios, ya es un milagro. Todos esos son milagros, poder respirar, poder comer, tener salud para trabajar y ganar el pan de cada día. Son todos milagros. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Yo no estoy diciendo que si tenés algún tipo de enfermedad o dolencia física, Dios no te pueda sanar hoy, ahora mismo. Sí que lo puede hacer y oramos por cada enfermo para que la mano de Dios produzca el milagro, porque Dios sí hace milagros, porque Dios nos ama y porque Dios es poderoso. Pero introducirse en el cristianismo, meterse en el reino de Dios, meterse en el Evangelio por el milagro y permanecer en esa condición, no está hablando mal de la gente, porque la gente busca lo que necesita. Está hablando mal de nosotros como siervos de Dios. No habla mal de la gente. No está mal que alguien que necesita algo busque lo que necesita. El problema es la contraparte. Nosotros como siervos de Dios no les estamos aclarando las cosas como corresponde, no les estamos diciendo las cosas como son. Porque el cristianismo no es una religión para proveer milagros para las necesidades. El cristianismo es pertenencia al reino cuyo rey es Dios. Es pertenencia al reino de Dios. Entonces, esa pertenencia al reino de Dios implica compromiso, implica responsabilidad e implica trabajo de las personas. Entonces, miren cómo es esto. El que viene y se incorpora a la iglesia, cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados por el sacrificio perfecto de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y está permanentemente motivado por lo que lo trajo, y continúa motivado y continúa asistiendo por el motivo que lo trajo, y en la contraparte, nosotros como ministros de Dios, como sacerdotes de Dios, pues estamos hablando de eso, del sacerdocio, nosotros como sacerdotes de Dios no le aclaramos qué significa pertenecer al reino de Dios,
la falla no está en ellos, la falla está en nosotros que no hemos aclarado las cosas como corresponde. La pertenencia al reino de Dios de cada persona, niño, joven, adulto o anciano, varón o mujer, la pertenencia al reino de Dios implica compromiso, implica responsabilidad e implica trabajo. Trabajo. Es alinearse con el trabajo que el Hijo de Dios, que Jesús, a quien Dios levantó para que reine, el Padre reina y reinará en el milenio a través del Hijo. Entonces, ¿qué es el compromiso? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la responsabilidad que asume el que entra en el reino de Dios? Asume el compromiso y la responsabilidad de alinearse con el trabajo que el Rey del reino ha realizado y ha mandado a sus discípulos que realicen. Lo voy a repetir. Este compromiso, esta responsabilidad, este trabajo implica alinearse con el trabajo que el Rey del reino, que Jesucristo ha realizado y ha encomendado a sus discípulos que realicen. Por lo tanto, que alguna persona crea el Evangelio y entre en el reino de Dios, significa que se ha convertido en un discípulo de Cristo y significa que asume el compromiso, la responsabilidad de realizar el trabajo que Jesús realizó y que encomendó a sus discípulos que continúen realizando. El cristianismo, por lo tanto, es una fe que te da pertenencia a un cuerpo, te da pertenencia a una familia, te da pertenencia a un templo formado por piedras vivas, pero que te compromete. Por lo tanto, el cristianismo es una fe que da pertenencia y que compromete. El que se hace cristiano debe saber que se integra a un pueblo y que acepta la doble tarea de multiplicar y edificar. Vieron que nuestro ministerio tiene este lema, formar a las personas para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro lema, formar a las personas para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El que se incorpora al reino de Dios, el que entra, el que cree en el Señor Jesucristo, el que se transforma en un discípulo, tiene que entender que se ha introducido en un pueblo y que asume la responsabilidad de ejercer esta tarea de multiplicar y edificar la iglesia. Nadie se debería incorporar a la iglesia solamente para recibir. Todo lo hacemos para dar. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y el día se acerca. El día del Señor se acerca. El día del Señor en las Escrituras siempre es el séptimo día. Aunque Constantino lo haya cambiado al primer día de la semana, al primer día, el domingo es el primer día de la semana, al primer día de la semana, si no, mire su almanaque, usted tiene su computadora ahí, clique abajo donde está la fecha y le va a aparecer el almanaque y se va a convencer de que el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Entonces, el día del Señor siempre, desde la creación hasta hoy, ha sido el séptimo día de la semana. Y en su máxima expresión profética, el milenio 7000, acuérdense que estamos transcurriendo el milenio 6000, desde que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Entonces estamos transcurriendo el milenio 6000. El que viene es el milenio 7000 y es el milenio profético del gobierno mesiánico,
del reinado mesiánico, del reinado del Rey Jesús. Entonces, ese día se llama el Día del Señor. El Día del Señor se llama entonces el séptimo día de la semana, y el Día del Señor proféticamente se llama el milenio, el reinado milenial del Señor Jesucristo. Por eso se llama el Día del Señor. Siempre es el séptimo día de la semana, o el séptimo milenio es el Día del Señor. Y el Día del Señor se acerca. Entonces, si el Día del Señor se acerca, es tiempo no de inactividad, sino tiempo de actividad. Ahora, si nosotros no enseñamos las cosas, como ministros no enseñamos las cosas como corresponde, vamos a hipercargarnos nosotros mismos de actividades, vamos a querer hacer todas las actividades y vamos a tener un pueblo inactivo, y entonces al estar inactivo no va a recibir el premio cuando el rey venga. Ahora, esta gente puede decir, yo no estuve inactivo porque no me enseñaron otra cosa, me enseñaron que cada fin de semana tenía que venir a recibir, que cada fin de semana tenía que venir a pedir, que cada fin de semana tenía que venir a arrepentirme, que cada fin de semana tenía que venir a inflar mi fe porque vengo desanimado. Eso me enseñaron. Bueno, si enseñamos eso, cambiemos. Cambiemos, porque cada fin de semana, cada discípulo tiene que venir a dar. No es tiempo de inactividad, es tiempo de actividad. La palabra de Dios dice en Juan 5:17. Juan 5:17, el Señor Jesús dijo, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí tienen un modelo de hijo, ¿no?, de Jesús, y un modelo para nosotros también. Mi Padre, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es muy fuerte la palabra de Jesús, muy impactante, muy hermosa, pero a la vez muy orientadora de nuestra actividad. Nosotros como pastores, como líderes del pueblo de Dios, tenemos que enseñar a la gente que cuando se incorpora a la iglesia, cuando se incorpora a la congregación, a la quejilá del Señor, se incorpora para ser parte de un ejército. Y no hay ejército que no tenga una misión que cumplir. Hay un objetivo de tener un ejército, y es guerrear, es batallar, es pelear la buena batalla. Y ahora entienden cuando la Biblia habla de he peleado la buena batalla, he guardado la fe, palabras del apóstol Pablo. Somos incorporados al ejército del Señor para pelear la buena batalla, para guardar la fe. Entonces, no hay inactividad. Ninguna persona se debería incorporar sin que nosotros le enseñemos que se está incorporando a un ejército, a un pueblo de labradores, porque el labrador para recibir la paga debe trabajar primero, etc. Hay mucha enseñanza bíblica que nos habla de la actividad a la que uno se compromete y se responsabiliza de cumplir cuando se incorpora al pueblo de Dios. Miren, los que estaban con Jesús necesariamente tenían cosas para hacer. Los discípulos de Jesús, y este es el modelo del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús tenían cosas para hacer permanentemente. Y si ellos se hacían los distraídos, Jesús se lo remarcaba. Si ellos estaban esperando en determinados momentos que Jesús hiciera todo, que Jesús cumpliera todas las funciones, como muchas veces espera la gente en las congregaciones, que el pastor cumpla todas las funciones, que el pastor haga todas las actividades, que el pastor tome todas las decisiones, y eso es lo que estaban esperando los discípulos. Ahí tenemos un modelo bíblico para corregir desvíos si se han producido, y evitar que se produzcan esos desvíos cuando todavía no se han producido. Y el desvío típico de las iglesias del día de hoy es pretender que todas las funciones las debe encarnar una persona. Alguien
a quien le decimos pastor, 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 pastor. ¿Y saben por qué pastor, pastor? Como para remarcarle que todas las funciones las tiene que hacer él. Entonces, y el problema es cuando el pastor o los pastores asumen eso. Primero, no tiene que haber un solo pastor en cada congregación. Tiene que haber un número plural de ancianos y probablemente uno tenga la visión, tenga el llamado, tenga la misión de llevar claridad, llevar palabra, llevar revelación, llevar visión, y a ese lo vamos a llamar el anciano principal, el pastor principal, como era el apóstol Pablo con el equipo apostólico que él tenía. Estaba Timoteo, estaba Lucas, estaba Silvano, etc. Pero no obstante, vemos que sin duda el apóstol Pablo, que era el que tenía la visión clara de donde el Señor los había mandado, ejercía un liderazgo dentro de ese grupo. Siempre va a haber un liderazgo. Entonces, en una congregación, independientemente de que haya un pastorado plural, o sea, un grupo de ancianos, de pastores, que pastoreen, que cuiden la iglesia, que alimenten, que busquen la oveja perdida, siempre va a haber, por un sano orden de funcionamiento, alguien que cumpla la función de anciano principal o pastor principal. Ahora, cuando a ese anciano principal o pastor principal se lo recarga de todas las decisiones, de todas las responsabilidades, de todas las tareas, de todos los trabajos, de todas las funciones dentro de la iglesia, y encima él gradualmente empieza a convencerse de que sí tiene que hacer todo y sí le corresponde hacer todo, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema, porque eso ya está escrito en la Biblia, ya le pasó a Jesús, y Jesús lo solucionó inmediatamente. Ya le pasó, miren, eso está en Marcos capítulo 6, versículo 30. En Marcos 6:30 hasta el versículo 44 inclusive, ahí está relatada una historia donde los discípulos habían asumido esta posición cómoda de que todo lo haga Jesús. Y Jesús les enseñó que no era así, que esto es un trabajo de cuerpo, que esto es un trabajo de equipo, el trabajo de cumplir la gran comisión, el trabajo de llevar el Evangelio y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, el trabajo de hacer discípulos a todas las etnias, a todos los grupos, el trabajo de hacer discípulos a todas las personas e incorporarlos al reino de Dios, no es un trabajo individual de un pastor, de un líder iluminado, es un trabajo de cuerpo. Y Jesús se lo mostró claramente. Dice en el pasaje que les acabo de mencionar ahí de Marcos 6:30 al 44, que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El problema es que se lo tomaron demasiado en serio, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No tenían tiempo ni para comer. Habían hecho un montón de cosas, habían enseñado un montón de cosas, venían bien, venían funcionando bien. ¿Me entienden que venían funcionando bien? Jesús los vio y vio que estaban en múltiples actividades, agotados, fatigados, y le vinieron a Jesús y le dijeron todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, y él le dijo: bueno, han hecho demasiado, vamos a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Pero ¿qué pasó después? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, interesante, una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó ¿a qué? A sanarlos, a prosperarlos económicamente, que es lo que más se predica hoy día. ¿Qué empezó a hacer? Comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Despídelos. Ya no se habló en plural, ¿eh? Despídelos es un verbo, ¿cierto que es un verbo? Ustedes ya saben, vamos a analizar esto correctamente. Es un verbo. En primer lugar, el verbo es en singular. En singular. Es tiempo presente. Es modo imperativo. Despídelos tú. Despídelos tú. Conjuguen el verbo tiempo presente, modo imperativo del verbo despedir. Despídelo tú. Segunda persona del singular. Entonces se cambió. Antes le habían contado todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Y ahora que estaba la multitud ahí, muerta de hambre, ellos vinieron y le dijeron: despídelos tú, para que vayan y compren, porque no tienen que comer, para que compren pan. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. ¿Qué quiere decir esto? Verbo imperativo, presente imperativo. Segunda persona también, pero no del singular, sino del plural. Del verbo dar. Segunda persona del singular, tiempo presente, modo imperativo, dadles vosotros de comer. ¿Me van entendiendo a dónde estoy apuntando? Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Tenéis, sigue hablando en plural. Id y vedlo. Otra vez les da trabajo. Vayan y miren. A ver, cuenten los panes que hay, cuenten. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Les mandó que hiciesen. No fue Jesús dijo: a ver, ahora acuéstense todos. ¿Por qué no lo hizo? Lo podría haber hecho. Él les venía enseñando. Les venía enseñando muchas cosas, lo leímos. Así que, ¿qué le costaba? En lugar de enseñar: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, hubiera cambiado, hubiera dicho: bueno, ahora recuéstense todos en el pasto. Recuéstense por grupos sobre la hierba verde. ¿Por qué no lo hizo si él era el que tenía el uso de la palabra? Porque Jesús trabajaba en cuerpo, Jesús trabajaba en equipo, no trabajaba solo. No era, y miren, estoy hablando del buen pastor. El buen pastor Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. El buen pastor, el verdadero pastor de las ovejas, que las ovejas oyen su voz y lo siguen. El buen pastor no trabajó solo. Tenía claro el concepto de trabajar en equipo. Podría haber dicho: acuéstense ahora, recuéstense por grupos en la hierba, porque ahora les voy a dar de comer, les voy a hacer un milagro. ¿Saben qué? La mayoría de los pastores cristianos hablarían de esa manera. Recuéstense, ahora les ordeno que se recuesten porque va a venir un milagro y yo voy a orar al cielo y el Señor les va a mandar maná del cielo porque yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido de Jehová. Jesús era el ungido de Jehová. Jesús era el Cristo, el Mesías, era el ungido. Sin embargo, no habló como hablarían la mayoría de los pastores. Jesús dijo: díganle ustedes, trabajemos en equipo. Les estaba enseñando a trabajar en equipo a los discípulos, como ancianos, como pastores. Estaba compartiendo su ministerio. Y se recostaron por grupos. Se recostaron por grupos de 100 en 100. ¿Cuánta gente habría, no? De 100 en 100 y de 50 en 50. Después dice cuánta gente había. Se preocupen. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes
y se los dio a la gente y la gente comió hasta saciarse. No dice eso la Escritura. Siguió trabajando en equipo, delegando, compartiendo la tarea de servir a las personas en el reino de Dios. Partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Se los dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Es muy interesante el modelo de Jesús. Debemos aprender el modelo de Jesús. Si Él es el Rey designado por el Padre para reinar sobre nosotros, el modelo de Él es el modelo que debemos seguir. Hay mucha tarea que realizar. De la misma manera que Jesús envió a sus discípulos de entonces, ahora nos envía a nosotros a realizar la tarea. De la misma manera. Hay un trabajo en equipo. Todos los discípulos estamos comisionados por Jesús para realizar la tarea. Dice en Marcos 6:12. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta era la actividad de equipo que venían realizando. Predicaban que los hombres hicieran teshuvá, hicieran arrepentimiento, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Esa es la actividad previa que estaban haciendo. Y esta es la actividad que debían continuar haciendo. Y esta es la actividad que se nos ha encomendado a nosotros. Predicar que los hombres se arrepientan. Predicar que los hombres se arrepientan. Y esto no es un arrepentimiento sentimental. Recuerden esto. El arrepentimiento bíblico no es un arrepentimiento sentimental. Queridos pastores y líderes, ya les estoy dando algunas pautas de predicación. Predicaban que todos los hombres se arrepientan, y eso no es un arrepentimiento sentimental, no es algo que siento, un dolor, una congoja, y me duele lo que hice y me arrepiento. Eso es parte, pero no es lo que significa la predicación del arrepentimiento. Tenemos que ir a la palabra hebrea, y la palabra hebrea es teshuvá. Es teshuvá. Y teshuvá no solamente es el dolor por el mal hecho, no solamente es el dolor, ahí estoy hablando de sentimiento, no solamente es el sentimiento de congoja, de angustia, de tristeza por haberle fallado a Dios, por haber hecho mi propia voluntad lejos de Él, por haber cometido errores, por haber pecado en definitiva. No es solamente el sentimiento, sí empieza por el sentimiento, pero también arrepentimiento o teshuvá es sentir todo esto y retornar al Padre, hacer el camino de retorno. Teshuvá es hacer un camino de retorno, un camino de regreso al Padre. Entonces, comienza por esta sensación, este dolor profundo que implica el arrepentimiento, pero sigue con la confesión a Dios. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Entonces sigue con la confesión y sigue con la restitución, con hacer un cambio de vida que restituya el mal que hice. Eso en el hijo pródigo es, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es, Padre, yo malgasté tus bienes en una provincia apartada
viviendo perdidamente, ahora vengo y quiero trabajar como un jornalero a tu servicio para, con mi trabajo, devolverte todo lo que yo malgasté en la provincia apartada. Así que hazme como uno de tus jornaleros, eso es restitución. ¿Mm? Y el paso siguiente es conversión. Conversión. ¿Qué es conversión? Cambio de rumbo, cambio de actitud, a un cambio de vestimenta. El padre lo sabía muy bien, por eso el padre puso anillo en su dedo, que lo volvía a convertir en hijo, puso vestido nuevo, que cubría todas sus heridas, y vestido limpio, limpio y cobertor. Y le puso calzado en sus pies, porque ahora el rumbo ya no iba a ser el mismo, sino que el rumbo sería usando el calzado que el Padre le había dado. El rumbo ahora sería usando el calzado que el Padre había puesto en sus pies, el calzado que el Padre le había dado, y ese calzado que el Señor ha puesto en nuestros pies se llama la Biblia, la palabra de Dios, la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, ahí tenemos el calzado que Dios pone en nuestros pies para que andemos en novedad de vida, con un nuevo rumbo, con una nueva dirección. Entonces, miren, queridos pastores, queridos ministros, queridos líderes, cuál es el evangelio que predicaban los primeros discípulos. ¿Qué pasó? Que lo cambiamos. Solamente con un poco de sentimiento, un poco de lágrimas y una oración nuestra y una oración del pecador, ya lo damos por hecho y vengan el domingo que viene y sigan viniendo. Y no, hermanos, ni siquiera predicamos bien el arrepentimiento. Ni siquiera predicamos bien el arrepentimiento. Lo que pasa es que es una Biblia traducida del griego a una sola palabra que es arrepentimiento, cuando la palabra en hebreo, la que usaban en la época de Jesús era teshuvá. Predicaban el teshuvá. Juan el Bautista predicó el teshuvá, el arrepentimiento completo, de punta a punta. Si nosotros empezamos a predicar ese tipo de arrepentimiento, vamos a llevar a la gente a un compromiso, porque ahora van a caminar con el calzado que el Señor le ponga en sus pies, su palabra, lámpara, es a mis pies tu palabra, lumbrera a mis caminos. Ahora van a caminar iluminados por la palabra, entonces no vamos a tener problema en que entiendan de que incorporarse a la iglesia significa un compromiso, una responsabilidad y una tarea. Este es el tema que les he traído hoy. Incorporarse al reino de Dios para todo el mundo significa un compromiso, una responsabilidad y una tarea, y nosotros como siervos de Dios, nosotros como ancianos, nosotros como líderes, nosotros como pastores, debemos enseñar esto y debemos empezar a enseñar el Evangelio completo, tal como lo predicó Jesús y como lo enseñaron sus discípulos. Con esto creo que estamos bien para el día de hoy, y con esto vamos a cerrar la transmisión y la grabación para el día de hoy. No la transmisión, sí la grabación para el día de hoy. Me gustaría probablemente el próximo sábado hablarles un poco acerca de qué relación tienen las fiestas de Levítico capítulo 23, qué relación tienen las fiestas con el Evangelio. Miren qué interesante. Les voy a hablar un momento, no es todo el tema que voy a tratar, pero lo quería tratar hoy, pero hablar difónico me resulta un poco incómodo para estar libre para explicárselos bien. Pero el próximo sábado a las 10 de la mañana voy a tomar un tiempito para explicarle la relación de la fiesta de Levítico 23 con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relacionando Antiguo con Nuevo Testamento, pero un poquito nomás. Así que los bendigo en el nombre de Dios, que el Señor los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, llene su vida de paz y que tengan una vida fructífera, llena de frutos para el reino de Dios. Amén.